hablar sobre la distribución T de Student y sus características. Es un modelo matemático que sirve para hacer estimaciones seguras cuando trabajas con un grupo pequeño de datos y no conoces la realidad total de la empresa. Es como un ajuste de seguridad. Reconoce que, como tienes poca información, hay más riesgo de que tus datos varíen. Sus características claves es ideal para muestras pequeñas. Se usa específicamente cuando el número de datos es menor a 30. Otras de sus características son los grados de libertad. Se ajusta según cuántos datos tienes. Si tienes 5 datos, la curva es bajita y ancha. Y si tienes 28, ya se va apareciendo una curva normal perfecta. Y otra de sus características es que tiene mayor margen de error. Al ser más ancha en los lados, te dan rangos de resultados más amplios para que no fallen tus predicciones por falta de información. Y un ejemplo como asistente administrativo es, yo lo llamaría el escenario de reporte de gastos de la cafetería. Un ejemplo es: mi jefe quiere saber cuánto dinero debe asignar mensualmente para la compra de café y azúcar en la oficina. La limitación de ese problema es que solo tenemos las facturas de los últimos 5 meses, quiere decir una muestra pequeña. El problema sería si solo sacamos el promedio simple de esos 5 meses, podríamos quedarnos cortos si el próximo mes viene visita importante o hay un evento grande. La solución con la distribución T sería: tomamos esos 5 datos, usamos la tabla de la distribución T que castiga el hecho de tener pocos datos y nos da resultados precisos. En lugar de decir gastamos $50 exactos, informamos al jefe: según los datos de estos 5 meses, el presupuesto seguro debe estar entre $42 y $58 para cubrir cualquier variación. En conclusión, como asistente administrativo, la distribución T me ayuda a cubrirme las espaldas cuando tienes que dar un dato basado en poca información, evitando dar una cifra exacta que después resulte ser falsa por pura falta de datos. Buenas, a mí me tocan los conceptos de la tabla de distribución de Student y la diferencia estadística para la media poblacional. ¿Qué es la tabla de distribución de Student? Es una herramienta muy importante dentro de la estadística, especialmente cuando se quiere analizar información obtenida de una muestra y sacar conclusiones sobre toda una población. Esta tabla se utiliza principalmente cuando el tamaño de la muestra es pequeño o cuando no se conoce la desviación estándar de la población. Gracias a ella es posible encontrar valores críticos que ayudan a determinar probabilidades y realizar pruebas de hipótesis de una manera más precisa. Para poder usarla correctamente, primero se debe conocer los grados de libertad, que generalmente se calculan restando 1 al tamaño de la muestra. Luego, dependiendo del nivel de confianza o significancia que se necesite, se busca el valor correspondiente dentro de la tabla. Este procedimiento permite tomar decisiones estadísticas y saber si los resultados obtenidos son suficientemente confiables. Un ejemplo del uso de la tabla T de Student sería el caso de un profesor que quiere conocer el promedio de calificaciones de todos sus estudiantes, pero solo toma una muestra de 10 alumnos. Como la muestra es pequeña y no conoce la desviación estándar de toda la población, utiliza la tabla T para calcular un intervalo de confianza y estimar el promedio real de las calificaciones de todos los estudiantes. ¿Qué es la inferencia estadística para la media poblacional? Esto consiste en utilizar los datos de una muestra para estimar o sacar conclusiones sobre la media de toda una población. Esto es muy útil porque en muchas ocasiones no es posible estudiar a todos los individuos de una población completa, ya sea por falta de tiempo, dinero o recursos. Por eso se selecciona una muestra representativa y a partir de ella se realizan cálculos que permiten aproximarse al valor real de la media poblacional. Dentro de este proceso se utilizan intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, los cuales ayudan a determinar qué tan probable es que los resultados obtenidos sean correctos. La distribución T de Student tiene una gran relación con este tipo de inferencia, ya que se aplica cuando las muestras son pequeñas y la información disponible es limitada. Gracias a estas herramientas se pueden tomar decisiones más fundamentadas y obtener conclusiones confiables a partir de los datos recolectados. Como ejemplo de inferencia estadística para la media poblacional, sería una empresa que desea conocer el promedio de horas que trabajan sus empleados diariamente. En lugar de preguntarles a todos, selecciona una muestra de trabajadores y obtiene el promedio de 8 horas. Con estos datos y aplicando métodos estadísticos, la empresa puede estimar cuál es la media de horas trabajadas de todos los trabajadores en la organización.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan González, estudiante de Contaduría Pública de la ULA, y hoy les vengo a hablar sobre la inferencia estadística para la diferencia de medias en muestras dependientes o pareadas. Esta evalúa si existe un cambio significativo entre dos mediciones conectadas, como antes y después, o sujetos emparejados, analizando la media de las diferencias mediante la prueba T de Student. El procedimiento para llevar a cabo la prueba de la hipótesis de T pareada es sencillo. El primero de todos tenemos que empezar con la hipótesis nula. Es la que es igual a cero, donde la diferencia es nula entre ambos efectos. ¿Sí? No hay un cambio significativo. La segunda es la hipótesis alternativa, cuando ya es diferente de cero y hay una variable lo suficientemente considerable como para decir que hubo un cambio real y un cambio significativo en el efecto. La tercera es lo estadístico de la prueba, ahí donde se aplica la T de Student, donde T es igual a D sobre la diferencia de D entre S de D entre N, que es el número de veces, ¿sí? Ahí T es la diferencia, S es la desviación estándar y N es el número de pares. El cuarto es los grados de libertad, ahí es donde calculamos los grados de libertad, donde N es la menos 1, que es igual a la menos 1. Y la regla de decisión es generalmente pues tomamos un valor de referencia que rechace la hipótesis nula. Este tiende a ser mayor a 0,05. Cuando ya pasa eso ya podemos decir que nuestro experimento sí funciona. Para analizar dicho problema podemos verlo con el siguiente ejemplo. Supongamos que somos asistentes de logística y queremos ver por qué implementar una nueva forma para que los pedidos se despachen más rápido, porque vemos que está un poco lento el despacho. Entonces implementamos un sistema de organización por jerarquía, los más vendidos adelante en la zona de despacho y los menos vendidos que van para atrás. Elegimos de ellos a 4 operarios, ¿sí? 4 operarios y les tomamos el tiempo antes de implementar el sistema y después de implementar el sistema. ¿Sí? Tomamos los tiempos con nuestro cronómetro y tal. Y por ejemplo, el operario 1 tardaba 25 minutos antes, el operario del sistema y ahora tarda 22, una mejora de 3. Pero el operario 2 antes tardaba 22 minutos y ahora tarda 23, una mejora de 1. Y así vamos viendo. Supongamos que la media nos dio de 2,5 de mejora. Y pues suponemos, podemos sacar los cálculos y tras finalizar la prueba de estudio, una vez analizando todas las inferencias estadísticas, supongamos que el intervalo de confianza nos dio más del 95%. Entonces podemos decir que con un 95% de confianza, ¿sí? En una prueba relacionada de antes y después, podemos medir que sí funciona la reorganización de inventario en general para mejorar el proceso de despacho. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dinalba Hernández y en este video voy a hablar sobre la inferencia estadística para la diferencia de medidas en muestras independientes con varianzas poblacionales iguales. Este tema pertenece al área de la estadística inferencial, la cual se encarga de analizar datos y obtener conclusiones a partir de una muestra. Es decir, esto permite estudiar una parte de la población para poder tomar decisiones o realizar análisis sin necesidad de evaluar absolutamente todos los datos existentes. La inferencia estadística para diferencia de medidas se utiliza específicamente cuando se desea comparar el promedio de dos grupos diferentes, con el objetivo de determinar si existe una diferencia significativa entre ambos. Cuando hablamos de muestras independientes, nos referimos a grupos que no tienen relación entre sí. Esto significa que los elementos de un grupo no influyen ni dependen de los elementos del otro grupo. Cada muestra se analiza por separado. Además, este método trabaja bajo el supuesto de que ambos grupos poseen varianzas poblacionales iguales. En otras palabras, se considera que la variabilidad o dispersión de los datos es parecida en ambos grupos que se están comparando. Este tipo de análisis es muy importante porque ayuda a las empresas y organizaciones a tomar decisiones basadas en hechos reales y no solamente en opiniones o suposiciones. Por ejemplo, en el área de logística, un asistente de logística puede utilizar este método para comparar el desempeño de dos empresas de transporte diferentes. Supongamos que una empresa quiere analizar cuál compañía realiza entregas más rápidas. Para esto, el asistente de logística recopila toda la información sobre el tiempo de entrega de ambas empresas durante varios días. Después de recolectar la información, se calcula el promedio de tiempo de entrega de cada empresa. Por ejemplo,
la empresa A puede tener un promedio de 2 días por entrega, mientras que la empresa B puede tener un promedio de 3 días. Luego, mediante la inferencia estadística, se analiza si esa diferencia entre los promedios realmente es significativa o si pudo ocurrir solamente por casualidad. Este análisis es muy útil porque ayuda a identificar cuál empresa ofrece un mejor rendimiento y cuál puede contribuir a mejorar la eficiencia de las operaciones logísticas. Además, este método no solamente se puede aplicar a tiempos de entrega, sino que también puede utilizarse para comparar costos de transporte, satisfacción de los clientes, cantidad de pedidos entregados o desempeño de trabajadores en diferentes áreas de logística. Por ejemplo, un asistente de logística también podría comparar el promedio de pedidos entregados por 2 equipos de trabajo distintos para determinar cuál tiene un mejor desempeño. La inferencia estadística facilita mucho la toma de decisiones dentro de la empresa, ya que permite trabajar con información organizada y obtener conclusiones más confiables. Gracias a este tipo de herramientas estadísticas, las empresas pueden detectar problemas, mejorar los procesos y aumentar la eficiencia en sus actividades diarias. En conclusión, la inferencia estadística para la diferencia de medidas en muestras independientes con varianzas poblacionales iguales es un método que permite comparar 2 grupos diferentes para determinar si existe una diferencia importante entre sus promedios. Este análisis es de gran utilidad en el área de logística, ya que ayuda a evaluar resultados y tomar mejores decisiones basadas en hechos reales. Gracias.